Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio consecutivo del libro de Efesios. Y le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de los Efesios y nos ubiquemos en el capítulo número 6. Ya estamos por culminar nuestro libro de los Efesios. Estamos leyendo ya el último capítulo de este maravilloso libro de los Efesios. Y en este ciclo consecutivo de predicaciones acerca de esta maravillosa epístola, hemos aprendido una gran cantidad de enseñanzas que han sido de gran bendición para nuestra vida. Y como ya hemos comentado, estamos en la segunda sección o en la segunda parte del libro de los Efesios. Y la segunda parte del libro de los Efesios son los capítulos que van del 4 al 6. Como hemos comentado anteriormente, los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios constituyen la parte doctrinal. Este libro se puede dividir en 2 partes. Capítulos del 1 al 3 son la parte doctrinal del libro, donde hemos aprendido varias doctrinas fundamentales del cristianismo, como por ejemplo que hemos sido predestinados por Dios para la gloria de Cristo. También aprendimos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es parte de las enseñanzas de los capítulos que van del 1 al 3. Y en los capítulos que van del 4 al 6 capítulo, aprendemos acerca de la parte práctica. El apóstol Pablo en los capítulos del 4 al 6 trata de ser más práctico. Habla de una manera más directa, da mandamientos directos de cómo nosotros debemos andar en nuestra vida cristiana. Y en esta porción el apóstol Pablo enseña a los efesios y por supuesto a nosotros mismos cómo debe ser nuestro comportamiento ante la iglesia, ante el mundo, en la familia y en el trabajo. Esas son las 4 partes de nuestro comportamiento que explica el apóstol Pablo en los capítulos del 4 al 6. Cómo debemos ser en la iglesia, cómo debemos ser en el mundo, cómo debemos ser en la familia y cómo debemos ser en el trabajo. Esas 4 secciones de la vida social las explica el apóstol Pablo de una manera clara, sencilla y directa en estos capítulos que van del 4 al 6. En todos esos ámbitos Dios espera de nosotros una conducta conforme a sus mandamientos. Y particularmente leemos en esta carta mandamientos bastante directos. Por ejemplo, hemos aprendido desde el capítulo 4 hasta ahora que en la iglesia debemos procurar la unidad, debemos andar en amor y en humildad, entre muchas otras enseñanzas. En el mundo debemos andar en una nueva vida, despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, desechar la mentira, desechar la ira y las palabras que son para destrucción. Todo eso lo hemos aprendido en los capítulos del 4 al 6. Y asimismo, en el contexto familiar, debemos comprender el modelo de Dios para el matrimonio, que fue lo que vimos hace 2 semanas. ¿Cuál es el modelo de Dios para el matrimonio? Y la semana pasada, nuestro pastor nos explicó acerca de lo que Dios espera de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, de los trabajadores hacia sus jefes y viceversa. Y todas estas conductas sociales son descritas detalladamente en la sección de la carta. Y quise hacer este resumen muy corto acerca de todo lo que hemos aprendido alrededor de la carta, porque el apóstol Pablo toma en cuenta esto a la hora de dar una enseñanza final en el capítulo 6. Y en la mañana de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que es muy recurrente en la iglesia de hoy. Y ese tema es, pero lo vamos a aprender a la luz de lo que la Escritura dice. Y el tema que vamos a estar aprendiendo es acerca de la guerra espiritual. Seguramente usted ha escuchado eso en algún momento, la guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Pero hoy lo vamos a aprender a la luz de lo que verdaderamente la Biblia dice. Y el título del tema, el título del sermón de hoy, para los que les gusta anotar, es el siguiente: protegidos contra el enemigo. Ese va a ser el título de hoy: protegidos contra el enemigo. Y para introducir este tema, deseo compartir con usted una afirmación
que nos ayudará a entender lo que vamos a tratar hoy. Y es la siguiente. Como creyentes, todos los días vivimos en una guerra espiritual. Y eso es lo central que deseo que usted y yo aprendamos hoy. Si usted es creyente, todos los días usted vive en una guerra espiritual. Y si no es creyente, también vive todos los días en una guerra espiritual. ¿Y por qué deseo decir esto en la introducción? Porque hoy en día muchas personas piensan que la guerra espiritual solamente es atar y desatar demonios, expulsar demonios, reprender y ese tipo de cosas. Muchas personas piensan que la guerra espiritual solamente se libra cuando una persona físicamente está poseída por alguna influencia demoníaca. Y digo esto porque ciertamente eso sí existe. Las influencias físicas de los demonios con personas sí existen. Pero hay algo que deseo aclarar. Eso es algo que es mucho menos común de lo que usted piensa. Lo que es más común es la guerra espiritual verdadera que se libra todos los días. Y es lo que vamos a aprender hoy. La vida cristiana es una guerra espiritual diaria, una batalla campal entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y este conflicto, ¿usted sabe cuándo comenzó este conflicto? Esto empieza en la rebelión de Satanás y todos sus secuaces contra el reino de Dios. Y este conflicto va a terminar cuando Cristo regrese. Mientras Cristo no ha regresado, la guerra todavía está activa. La guerra todavía se está librando. Y es importante hacer esta aclaratoria porque la idea que compartí anteriormente generalmente la tenemos debido a la cultura en la que vivimos. Muchos de nosotros quizás hemos visto, por ejemplo, películas de terror, documentales y cosas donde se habla de eso, donde se habla de exorcismos, de posesiones y de ese tipo de cosas. A los que nos gusta ver ese tipo de contenido, a veces nosotros tenemos la idea en la mente de que la guerra espiritual es eso. Y ciertamente, como le expliqué anteriormente, ciertamente esas cosas existen. En los evangelios nosotros vimos a Cristo sacando demonios que estaban poseyendo a personas e incluso lo lanza luego a unos animales, entonces eso sí existe. Pero nosotros a veces creemos que esa es la única guerra espiritual. Incluso muchos de ustedes que tienen años viniendo a la iglesia, a lo mejor ustedes pensarán que aquí nunca se ha hecho una guerra espiritual, porque nunca hemos vivido algo como eso dentro de un culto. Pero hermano, déjenme compartirle algo. Cada domingo nosotros hacemos parte de la guerra espiritual. Todos los domingos, cuando nosotros estamos alabando a Dios, cuando se abre la Biblia, cuando se ora, cuando se predica, nosotros estamos peleando la guerra espiritual. Y hoy eso es lo que usted va a aprender. Hoy vamos a aprender qué es verdaderamente esa disputa entre los dos reinos. Vamos a aprender también cómo se libra esa guerra espiritual y cuál es nuestro papel en esa pelea. Vayamos al texto, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, y vamos a intentar ver todos estos versículos. Y el tema de hoy lo hemos dividido en tres partes. La primera parte de nuestro texto se titula Nuestra protección y fortaleza provienen de Dios. Esa es la primera parte de la enseñanza de hoy. Nuestra protección y fortaleza provienen de Dios. Y eso lo vamos a aprender en los versículos del 10 al 11. Lea conmigo el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. En esos dos versículos aprendemos acerca de dónde viene nuestra protección. Porque hermanos, como les comenté al inicio, vamos a aprender acerca de cómo es verdaderamente que nosotros libramos esa batalla, esa guerra espiritual. Pero antes de toda guerra, antes de toda pelea, antes de todo conflicto, lo que un soldado debe hacer primero es prepararse. Y la preparación es lo que vamos a estar viendo en los primeros dos versículos. Cómo yo me preparo para esa guerra espiritual.
¿Cómo yo hago para prepararme para eso? Porque note que en el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, que seguramente, mayormente las personas que tienen tiempo caminando con el Señor, seguramente han escuchado ese versículo muchas veces. Vístete con la armadura de Dios. Pero hoy vamos a aprender cómo hago eso, cómo me visto con la armadura de Dios. Porque algo que deseo aclarar en esta prédica es que vestirme con la armadura de Dios no es un amuleto. Vestirme con la armadura de Dios no es un ritual que yo hago antes de salir y digo, Señor, me he visto con tu armadura, contra todo ataque de Satanás. Quizás algunos de nosotros pensamos eso, pero no es lo que dice la Escritura. Y es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Note que en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. La preparación que tú y yo debemos tener para librar la guerra espiritual es buscar la verdadera fortaleza. ¿Y dónde buscamos la verdadera fortaleza? En Dios, en el Señor, no en nosotros mismos. Y déjame compartirte una ilustración al respecto para entender el por qué yo debo prepararme antes de tomar la armadura. Ilustra esto en tu mente por un momento. Si nunca has tenido una formación militar, si nunca has pertenecido a ningún ejército ni nada de eso, y el día de mañana tocan la puerta de tu casa y te dicen, hay una guerra en nuestro país, y tú eres de los seleccionados, vamos a la guerra, y te dan un fusil, te dan un chaleco antibalas, te dan unas botas, te dan la armadura, pero tú nunca la has utilizado. Y además de eso te dicen, allá afuera hay un tanque de guerra, aquí están las llaves, te llevas el tanque y utilizas el tanque. ¿Qué crees tú que pasaría si no estás lo suficientemente preparado para eso? No vas a saber librar la guerra, no vamos a saber librar la guerra. Seguramente la armadura sería demasiado pesada para nosotros, para algunos de nosotros que no somos tan fuertes físicamente, porque no estamos acostumbrados a eso y no estamos preparados, incluso no tenemos la fuerza para utilizar esas armas. Y eso sucede en la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo, antes de explicarte la armadura, te dice, busca la fortaleza, fortalécete, para que cuando tengas la fuerza suficiente, después de eso, es que te vas a poner la armadura. Por eso el Señor en el versículo 10 dice, robusteceos, es decir, hazte robusto, hazte fuerte, en el Señor y en el vigor de su fuerza. La fuente de toda nuestra fortaleza está en Cristo, no en nosotros mismos, no en nuestras habilidades, no en nuestro conocimiento, no en nuestro propio poderío, no en cosas humanas. No hay fortaleza que nosotros podamos tener en el mundo espiritual que esté fuera de Dios. Por eso el versículo 10 dice, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Cuando estaba leyendo ese versículo, haciendo el estudio, automáticamente vino a mi mente 2 Corintios 12, del 9 al 10, que nos dice lo siguiente. 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10, dicen lo siguiente. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me complazco en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en estrecheces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa fue la frase que vino a mi memoria cuando estaba leyendo este texto de Efesios. Me acordé, el Espíritu Santo trajo a mi mente de una vez ese versículo, esa frase del apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La manera en la que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, vamos a recibir verdadera fortaleza es haciendo lo siguiente, reconociendo nuestra debilidad. Cuando tú y yo somos débiles, es en el momento que somos más fuertes. Porque como el apóstol Pablo dijo, Dios le dijo al apóstol Pablo, mi poder se ve en tu debilidad. Si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que el apóstol Pablo dijo que tenía un aguijón de la carne. Eso lo predicamos nosotros cuando estuvimos en 2 Corintios. Y como lo dijimos en aquella ocasión, no sabemos exactamente qué era ese aguijón de la carne. Lo cierto es que era algo que a Pablo lo afligía, lo preocupaba y Pablo le dijo a Dios que le quitara ese aguijón.
Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Y el apóstol Pablo entendió que esa debilidad que tenía con ese aguijón lo hacía recurrir a la fortaleza de Dios y eso lo fortalecía mucho más. Y esto también podemos recordarlo con lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted lee todo el capítulo de Filipenses 4, se da cuenta que el apóstol Pablo escribe eso, estando preso, y dice, yo he aprendido a alegrarme en cualquier situación. Esto nos lo predicaron en diciembre aquí el pastor invitado que tuvimos, que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, he aprendido a alegrarme cualquiera que sea mi circunstancia, con hambre o saciado, perseguido o libre, en abundancia o en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo, y no solo el apóstol Pablo, el resto de la escritura nos enseña la manera en la que nosotros recurrimos a Dios y recibimos la fortaleza de Dios en cuanto entendemos nuestra debilidad. Eso también lo puede ver usted en el libro de Job. Si usted lee el libro de Job, Job era una persona que conocía de Dios, que vivía rectamente, que vivía íntegramente. Y Dios permitió que Satanás le quitara todo a Job. Dios permitió que Satanás le quitara absolutamente todo. Y al final de su vida y al final del libro de Job, cuando Job está hablando con Dios y le dice, ¿por qué tú has permitido eso? Si me ibas a traer a este mundo para sufrir tanto, me fueses asesinado en el vientre de mi madre. Ahí Dios empieza a decirle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando todo el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos, la tierra, cuando yo hice las estrellas, cuando yo hice todo eso? Es como si Dios estuviera diciéndole a Job, ¿quién eres tú para cuestionarme a mí? Y cuando Job entiende eso, Dios le dice, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo conoció Job a Dios? Después de perderlo todo, ahí conoció de verdaderamente. Así que hermano, para nosotros prepararnos para la batalla, para la guerra espiritual, nosotros debemos buscar la fortaleza en el Señor. Y para nosotros buscar la fortaleza en el Señor debemos reconocer nuestra debilidad. ¿Cómo también puedes buscar la fortaleza en el Señor? Mediante la oración. El mero acto de orar demuestra una dependencia de Dios. Cuando tú te encierras en tu cuarto y hablas con Dios y le pides a Dios, tú automáticamente estás demostrando que tú necesitas de Dios. Tú automáticamente estás demostrando que necesitas que Dios actúe en tu vida. Y allí es que recibes la verdadera fortaleza. Por eso es que el apóstol Pablo en ese versículo número 10 dice, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Esa es la manera en la que te vas a preparar para la guerra espiritual, buscando fortaleza en el Señor. Buscando la fuerza, pero no en nosotros mismos. Buscando la fuerza en Dios y en el vigor de su fuerza. Continúa el texto diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Y esta palabra, diablo, en este versículo específicamente, se traduce, del griego original se traduce como la palabra calumniador. En el texto original, la palabra que se utiliza significa calumniador. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta para entender el resto del texto. Porque la segunda parte tiene por título lo siguiente: el reino de las tinieblas opera contra la iglesia. El reino de las tinieblas opera contra la iglesia, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Eso es algo que no puede perderse de nuestra mente. A veces nosotros pensamos que cuando ya estamos en la iglesia, que estamos haciendo las cosas bien, nosotros pensamos que el reino de Satanás está ahí apagado, que no hace nada, que no quiere ir contra la iglesia, que está inactivo. Y eso es totalmente lo contrario a lo que la Biblia dice. Por eso el Señor dice en ese versículo, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué significa diablo en este texto? Calumniador. Porque ¿sabes qué, hermano? La manera en la que el Satanás actúa contra la iglesia es a través de la mentira, es a través del engaño, es a través de las calumnias, a través de las mentiras sutiles que ni siquiera nos damos cuenta que son mentiras. Así actúa Satanás contra la iglesia.
Por eso en la introducción dije, la guerra espiritual todos los días. La guerra espiritual se libra todos los días. Todos los días hay una batalla campal entre el reino de Cristo y el reino de Satanás. Y comenté hace un rato lo de las películas, los documentales y todo eso, porque nosotros pensamos que Satanás nada más está actuando cuando alguien está poseído y haciendo cosas sobrenaturales, y no es así. Satanás está actuando todos los días. ¿Y cómo actúa Satanás? Calumniando, buscando engañarte, buscando que tú te desvíes de la verdad. Así actúa Satanás, tratando de alejarnos del Señor. Esa es la manera en la que Dios opera, en la que Satanás opera contra el reino de Dios. Por eso Dios dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Y nota lo que dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de las tinieblas, contra los huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo hace varias descripciones allí, pero todas las descripciones apuntan a lo mismo: seres espirituales que pertenecen al reino de Satanás. Eso es lo que significa cuando el apóstol Pablo dice las huestes, los principados, las potestades. Él habla de varias categorías. Sin embargo, la idea central que tiene el apóstol Pablo es que usted y yo entendamos que el reino de Satanás está constantemente operando contra la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice esto así: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. El reino de las tinieblas está operando contra la iglesia, pero la manera en la que él opera es a través de la mentira, del engaño. Y leyendo esto, también recordé automáticamente 2 de Corintios capítulo 10, del 4 al 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5. Noten que el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nota lo que dice el capítulo 5. Si no lo has encontrado, tranquilo, escucha lo que dice el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo dice ahí en 1 de Corintios capítulo 10, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Y luego dice, contra todo el que se levanta con avidez contra el conocimiento de Cristo. El reino de Satanás opera contra el conocimiento de Cristo. Muchos predicadores, tristemente, y lo digo con respeto, tristemente, hoy en día cuando hablan de Satanás dicen, Satanás quiere verte pobre y Dios quiere verte rico. Satanás quiere verte triste y Dios quiere verte alegre. Y déjame compartirte algo. Satanás puede actuar en tu vida aún permitiendo que tú tengas dinero y seas feliz. Hay personas que pueden tener dinero, pueden ser felices y están viviendo para Satanás sin darse cuenta. Por más que crean que su vida esté bien, que su vida esté correctamente. Porque el verdadero propósito de Satanás y su reino, según lo que enseña el Nuevo Testamento, es desviarte del conocimiento de Cristo. Con tal de que no conozcas de Cristo, todo lo demás es irrelevante para el reino de Satanás. No le importa si tú eres prosperado, si eres feliz, si tienes buena familia, si tienes buen trabajo, si tienes todo eso, pero rechazas el evangelio de Cristo, el reino de Satanás está alegre y gozoso. Porque lo que a él le importa es eso. Lo que a él le importa es que tú no creas en Cristo. Lo que a él le importa, lo que él quiere es que tú rechaces la palabra de Dios. Ese es su objetivo. Por eso la manera en la que él opera es engañando. Te voy a poner dos ejemplos bíblicos a los que solamente voy a hacer referencia para poder avanzar. Una referencia que te doy es Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, cuando entró el pecado en el mundo, Satanás hace la tentación para Eva. ¿Pero qué hizo Satanás? Cuando le llega a Eva, con que Dios ha dicho que si comes de eso vas a morir. No, eso no es así, Eva.
si tú comes de eso, vas a ser como Dios. Esa fue la manera que Satanás utilizó. Satanás no la golpeó, Satanás no le quitó nada, no le dio una enfermedad, Satanás no la agredió de ninguna manera. Lo que hizo fue tratar de manipular la verdad de Dios para engañar. Así fue que operó Satanás y así él sigue operando. Otro ejemplo bíblico que te doy, Satanás trató de hacerlo incluso con Cristo. Mateo capítulo 4, cuando Cristo está en el desierto, Satanás llega a tentar a Cristo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, esas piedras que están ahí, conviértelas en panes. Cristo le responde también con la misma palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego vuelve otra vez, aún haciendo alusión a la palabra. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate por ese collado, porque la Biblia dice que los ángeles te van a ayudar y te van a salvar. Y Cristo vuelve a responderle, pero la palabra de Dios también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la manera en la que opera Satanás no es solamente poseyendo una persona y haciendo que bote espuma y que camine en las paredes, no es nada más haciendo eso. Y vuelvo y repito, no es una falta de respeto a eso, eso sí existe. Pero la manera en la que actúa Satanás constantemente y todos los días es a través del engaño. Por eso hice la referencia anteriormente de que la palabra diablo en el texto que estamos leyendo significa calumniador. Eso es lo que hace Satanás. Engañar, calumniar, manipular, tratar de desviarte, de engañarte. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y esas armas son para utilizarlas contra todo el que se levanta contra el conocimiento de Dios y para llevarlos a obedecer a Cristo. Y nota que en ese texto el apóstol Pablo dice derribando argumentos, predicando. La guerra espiritual, mis hermanos, es la verdad contra la mentira. Esa es la guerra espiritual. La verdad contra la mentira. Lo que la Biblia dice versus lo que Satanás quiere que tú creas que la Biblia dice. El mayor peligro que puede hacer Satanás en tu vida no es poseerte. El mayor peligro es engañarte. Hacerte creer algo que no es. Porque mediante el engaño, Él te desvía de Cristo. Él te desvía del Señor. Él te hace pensar que el pecado no es tan grave. Él te hace pensar que venir a la iglesia no es tan importante. Él te hace pensar que los hermanos que me dicen que busque de Dios, que busque la santidad, que son unos exagerados, que me están jugando, que no son quien para decirme nada. Así es que opera Satanás. Engañándote, desviándote de la verdad. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo cumplido todo, estar firmes. Tomad la armadura de Dios, que más adelante vamos a explicar qué es eso de la armadura de Dios, pero nota que la palabra nos manda esto. Tomar la armadura de Dios para estar firmes. En la introducción les comenté que vamos a aprender cuál es nuestro papel en esa guerra espiritual. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es la misión que se nos encomienda a nosotros? Y toda la escritura dice que usted y yo como creyentes, lo que debemos hacer en la guerra espiritual es estar firmes, resistir, aguantar. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No pelear directamente, porque nosotros no somos seres espirituales, porque nosotros no tenemos un poder que pueda derrotar a Satanás, eso lo tiene Dios. Por eso en el versículo 10 dice, robusteceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza es de Él. Dios es el que pelea de frente contra ese reino, no nosotros. El llamado para la iglesia es aguantar, resistir, porque la iglesia tiene una misión y Satanás está todo el tiempo tratando de que la iglesia no cumpla con esa misión. Y el llamado de la iglesia es resistir, mantenerse firme, con la armadura de Dios ante las acechanzas del diablo. Ese es el llamado para la iglesia. Mantenerse firme, resistir, aguantarse, ir caminando en el propósito de Dios. Eso es el propósito de Dios para la iglesia en ese sentido.
tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo cumplido todo, estar firmes. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto de este tema de hoy. Y el tercer punto tiene por título: las armas que Dios nos ha dado son su palabra y la oración. Las armas que Dios nos ha dado son su palabra y la oración. Y algunos de nosotros pueden pensar, eso tan poquito. Algunos de nosotros pueden pensar, no hay algo más vívido, más emocionante, más poderoso que yo pueda hacer en ese momento. Y pues la respuesta bíblica es que no. Las armas que Dios nos ha dado son su palabra y la oración. Lo que debemos entender es que esas dos armas son mucho más poderosas de las que nosotros creemos. Y eso es lo que debemos entender. Son mucho más poderosas de lo que nosotros creemos. La oración y la palabra de Dios. Hace un tiempo, hace algunas semanas, estuve conversando con nuestro pastor en un momento de aflicción por ciertas invitaciones a ciertas personas que les había hecho a la iglesia. Y específicamente por una persona en específico con la que estaba allí hablando y tratando de que viniera a la iglesia. Y casi siempre, los días domingos, a esa persona le sucedía algo que le impedía venir a la iglesia. Y yo hablo con nuestro pastor y le digo, pastor, está pasando esto. ¿Por qué será que siempre el sábado en la noche o el domingo pasa algo que impide que esa persona esté en la iglesia? Y el pastor muy sabiamente me respondió y me dijo, recuerda algo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos una lucha contra principados, contra potestades. El reino de Satanás está operando. Me dijo, no vas a querer que las personas lleguen. Y luego le pregunté, pastor, entonces, ¿qué hago? Y la respuesta muy sabia del pastor fue, ora. Sigue orando y sigue leyendo. Y en el momento yo pude estar pensando, pero eso nada más no me dio una estrategia, esto, trata de hacer esto, pasarla buscando, haz cualquier cosa. La respuesta fue, sigue orando por ella y sigue predicando el evangelio. Y esa respuesta, a la luz de lo que estamos viendo hoy, es acertada. La guerra espiritual se pelea en la oración y en la predicación de la palabra. Esa es la guerra espiritual que todos los días nosotros peleamos. Esas son las armas que Dios nos ha dado. Esas son las armas que Dios nos ha provisto. Porque leamos lo que dicen en el resto de los versículos. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo cumplido todo, estar firme. Versículo 14. Estar pues firme, lo vuelve a repetir, estar firme, resistir, perseverar. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y ceñid vuestros lomos, y no quiero extenderme en qué significa cada elemento de la armadura, pero sí lo voy a mencionar brevemente. Ceñir nuestros lomos a nuestro lenguaje significa amarrarse la cintura, amarrarse el cinturón. Eso es lo que significa ceñir vuestros lomos. Porque las armaduras de los romanos, que seguramente es lo que el apóstol Pablo estaba pensando cuando escribe esto, porque recuerden, el apóstol Pablo escribe esta carta estando preso en una cárcel en Roma. El apóstol Pablo en su celda todos los días veía a los carceleros romanos pasar por allí, estaba mirando esa armadura todo el tiempo. Así que el apóstol, conociendo esa armadura, da ese ejemplo y le dice a los efesios, ceñid vuestros lomos. Pero para nuestro lenguaje, el lomo no es esto, según lo que dice la escritura. Para ellos, y en términos bíblicos, lomo es desde la parte baja de la espalda hasta las rodillas. Es toda esa parte que está allí, la parte baja de la espalda, y luego abajo de eso es los lomos. Así que el apóstol cuando dice, ceñido vuestros lomos, es como si estuviera diciendo, amárrense el cinturón. En nuestro lenguaje coloquial venezolano, amárrate bien la correa. Eso es lo que significa ceñido vuestros lomos. Pero nota que dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ceñido vuestros lomos con la verdad, con la palabra, con el evangelio, con lo que Él ha revelado. Eso es lo que va a estar en nuestra armadura.
y vestido con la coraza de la justicia. ¿Cuál es la coraza de la justicia? ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Romanos 5 dice que somos justificados por la fe en Cristo. Y este versículo también lo podemos aprender haciendo un paralelismo con Romanos capítulo 1. Nota que Romanos capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas está escrito: por fe el justo vivirá. Nota lo que dice en Romanos capítulo 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay ningún arma más poderosa en la guerra espiritual que el Evangelio, que la palabra de Dios. Mi hermano, la guerra espiritual no se gana con rituales, no se gana tomando aceite y rociándolo, tomando agua y rociándolo en un lugar. No se gana abriendo la Biblia en el Salmo 23 y colocándola en una mesa en tu casa. La guerra espiritual se gana con la verdad del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por eso hace un rato les dije, las armas que son la oración y la palabra son mucho más poderosas de lo que nosotros creemos. Son armas suficientes. Si son las armas que Dios nos ha dado, es porque son las armas suficientes. Cuando estoy predicando, yo no soy mucho de contar anécdotas, pero creo que es pertinente comentarles otra respecto a esto del poder de la palabra. Una vez estaba conversando con unos amigos, con unos hermanos en Cristo, porque son hermanos, que son hermanos que creen en tipos de revelaciones como los milagros, las lenguas y ese tipo de cosas. Y yo muy respetuosamente, yo les comenté a ellos que yo no creía que eso estuviese vigente actualmente. Respetuosamente les dije que Dios transforma a las personas a través de la palabra de Dios solamente. Y yo recuerdo que una de esas personas me dijo que lo que pasa es que en su congregación hacen otras cosas porque a veces la prédica no es suficiente. Eso fue una de las cosas que me dijo esa persona. Me dijo, hermano, lo que pasa es que a veces con solamente la prédica las personas como que no se convencen, como que no les gusta mucho con solo la prédica, entonces a veces tenemos que hacer otras cosas que llamen más la atención. Y eso pasa también en la iglesia moderna. En la iglesia moderna también pasa eso, mi hermano. Por eso usted ve que en la iglesia moderna la alabanza dura 1 hora y la prédica dura 10 minutos. Por eso usted ve que en la iglesia moderna hay obras teatrales, hay toda una maquinaria, hay toda una producción, una cosa que llama la atención a los humanos. Y ojo, no está mal que una iglesia tenga una buena producción, no es pecado eso. Pero lo que es pecado es pensar que las cosas externas llamativas, que las actividades llamativas son las que van a transformar a las personas. Cuando en Romanos 1 dice claramente, no me avergüenzo del Evangelio porque ese es el poder de Dios. El poder de Dios está en su palabra. El poder de Dios está en lo que se predica, en lo que su escritura dice. Eso es lo que transforma nuestros corazones. En esa conversación que les estoy comentando que tuve con esa persona me tildaron de falta de fe. Y dije, hermano, lo que pasa es que tú no tienes fe, porque tú crees que esas cosas no pueden pasar, entonces tú no tienes fe. Y yo recuerdo que no les contesté nada en el momento para evitar confrontaciones, pero luego pensando en la semana llegué a esta conclusión. Por supuesto que tengo fe. Yo tengo tanta fe que yo entiendo que solamente predicando, sin yo hacer más nada, Dios puede cambiar el corazón de la persona. Y eso es fe. Claro que tengo fe, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en el poder que Dios tiene a través de su palabra. Yo creo que yo no necesito ayudar a Dios. Yo no necesito una estrategia mía para atraer más gente. Yo lo que necesito es confiar en Dios porque Él es el que hace las cosas. Y eso es fe. Los que no tienen fe son los que creen que necesitan darle una ayudadita a Dios. Los que no tienen fe son los que piensan que si ellos no están en el reino de los cielos no continúan, no avanzan. Eso es no tener fe. Así que hermanos, la palabra de Dios nos dice en el versículo que estamos
estamos leyendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad y con la coraza, divertidos con la coraza de la justicia. Lo leímos ahorita en Romanos, que por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios. Versículo 15. Y calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto significa preparación. Eso es lo que significa la palabra apresto, preparación. Pero allí dice que vuestro calzado debe ser con el Evangelio. El versículo anterior dice con la verdad y el versículo siguiente dice con el Evangelio. Versículo 16, sobre todo embrazando, es decir, poniéndose en el brazo, el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe, que esa es otra cosa que no es mística, no es de estar en la casa y decir, Señor, hoy me cubro con el escudo de la fe, sino que tú vivas constantemente con fe en la palabra de Dios, con fe en el Señor. Y el apóstol Pablo hace esta alusión al escudo de la fe que apaga los dardos del enemigo, porque en ese tiempo que el apóstol Pablo escribe, los romanos tenían un escudo que les cubría prácticamente todo el cuerpo. Incluso los romanos podían meterse un poco como hasta aquí debajo del agua, y el escudo era tan fuerte y era tan sólido que los dardos de los enemigos, que generalmente eran flechas prendidas en fuego, eran apagadas cuando llegaban con ese escudo. Pensando en eso, que el apóstol Pablo dice, coloquen en su brazo el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del enemigo. Y lo aprendimos en la sección anterior. ¿Cuáles son los dardos del enemigo? Las mentiras, las calumnias, los engaños. Esos son los dardos del enemigo. Y ante eso debemos tener el escudo de la fe. Debemos tener el escudo de la fe. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Y nota cómo termina el versículo 17, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y el yelmo es el casco que se colocaban los romanos. Eso es el yelmo, que tenía solamente en ese momento una abertura aquí en los ojos. Eso es el yelmo. Y dice el apóstol Pablo en esta flexión de la palabra de Dios, toma el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En un comentario que hay en la Biblia de estudio de la Reforma, dice lo siguiente acerca de este versículo. La salvación es una realidad presente y una esperanza futura. Y eso es lo que a nosotros nos da certeza y nos ayuda a caminar en la fe. La salvación, el yelmo de la salvación significa eso. Que usted tenga una realidad presente en la salvación y tenga una esperanza para el futuro. Que la salvación sea una realidad, una verdad presente en su vida. Eso es el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y versículo 18 cierra diciendo, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el versículo 18 cierra diciendo, orando perseverantemente. Por eso la tercera parte del tema se llama de esa manera. Las armas que Dios nos ha provisto son dos, la palabra y la oración. Una vez le preguntaron a un predicador llamado Charles Spurgeon, pastor, ¿qué es más importante? ¿Leer la palabra u orar? Y él le respondió a la persona que le preguntó eso, ¿qué es más importante cuando tú respiras, inhalar o exhalar? Y esa es la ilustración que le dio. Las dos cosas son importantes en nuestra vida espiritual. El estudio de la palabra, pero también la oración. Por eso en el versículo 18 dice, orando perseverantemente por todos los santos. Así que mis hermanos, lo que hoy deseo comentarles es que todos estamos bajo una guerra. En esa guerra solamente existen dos bandos, el de Satanás y el de Cristo. Solamente existen dos bandos, el de Satanás y el de Cristo. Todo aquel que no esté en Cristo está bajo la influencia de Satanás.
Y esa es una realidad que puede sonar dura, difícil, pero es lo que la Biblia dice. Es como lo que aprendimos en Efesios capítulo 12, cuando dice que sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay un fragmento de esa predicación que lo subimos a las redes de la iglesia, donde yo digo eso. Si hoy por hoy estás sin Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Y en las redes una persona me comentó, ¿por qué eres tan duro? Una persona en las redes me dijo, Cristo no vino al mundo para condenar, ¿qué se estoy condenando? Pero hermanos, cuando uno predica diciendo eso, no hay falta de amor, sino todo lo contrario. Cuando predicamos que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es para que tú como oyente, si no conoces a Cristo, es para que tú entiendas tu urgencia. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho, porque recuerda, Satanás actúa mediante la mentira. Satanás actúa diciéndote, tranquilo, tú no necesitas arrepentirte, tú estás bien. Satanás actúa diciéndote, no es tan grave porque tú no le haces daño a nadie, no es necesario que vengas a buscar tanto de Cristo porque tú estás tranquilo. Así actúa Satanás. Por eso debemos predicar la Biblia diciendo, si no estás en Cristo, estás muerto. Para que entiendas la urgencia y vengas a Cristo y recibas la vida. Y yo creo que la persona que me comentó eso, creo que no escuchó el video completo. Porque al final del video digo, estás muerto sin Cristo, pero lo necesitas. Si tú vienes a Él, ya no vas a estar muerto. Si tú vienes a Él va a darte vida. Y hoy te comparto lo mismo a través de este pasaje que hemos estado estudiando, mi hermano. Todo aquel que está sin Cristo está bajo la influencia de Satanás. Todo aquel que está sin Cristo, Satanás está operando en él. A lo mejor no lo ha poseído, pero mediante el engaño, mediante la persuasión, está actuando en él. Pero hay una esperanza. Todo aquel que viene a Cristo es libre de eso. Todo aquel que viene a Cristo obtiene la libertad, es hecho parte de su reino y se convierte en un militante del ejército de Dios. Si tú hoy por hoy estás pensando con lo que estamos aprendiendo, quizás yo estoy en el bando de Satanás sin darme cuenta. Yo estoy en ese ejército. Pero yo hoy te animo a que tú pienses esto. Yo no quiero estar más en ese ejército. Yo quiero pertenecer al ejército de Cristo. Yo quiero que Dios me saque de ese bando y me ponga en el bando de Él. Y eso es posible para ti. Si tú crees en Cristo, si tú vienes a Cristo, si tú reconoces tus pecados delante de Él, le pides perdón y te arrepientes, Él te perdona y te hace parte de su reino. Él te traslada del reino de las tinieblas, Él te traslada al reino de su Hijo. Él puede darte libertad. Solo en Cristo hay libertad, hay una esperanza para ti. El Evangelio puede ser buena o mala noticia. La mala noticia es que sin Cristo estás condenado, esa es la mala noticia. Y es importante que la sepas. Porque como lo comenté anteriormente, si no te digo la urgencia, no vas a entender lo importante que es buscar al Señor. Si no entiendes tu urgencia, te va a pasar como generalmente somos algunos de nosotros con nuestra salud. Que muchos de nosotros no vamos al médico hasta que no nos vemos graves. Eso sucede con el ser humano para buscar al Señor. Mientras no entienda lo grave que está, no va a buscar al Señor. Por eso es necesario sonar un poco duro y decir, estás muerto, sin Cristo, lo necesitas. Y por eso es necesario hoy decir, si no estás con Cristo, estás bajo la influencia de Satanás, para que tú vengas a Él, para que tú de corazón vengas al Señor y le digas, Señor, yo quiero que tú me liberes de ese reino. Yo quiero que tú me saques del engaño. Yo quiero que tú me lleves del reino oscuro al reino de la luz. Eso es posible para ti si vienes a Cristo. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu escritura. Te pedimos que tú nos ayudes a retener las palabras que hoy aprendimos. Hay una guerra, Señor. Que todos nosotros estemos conscientes de que estamos en guerra. La guerra es el reino de Satanás contra tu reino. La guerra es Cristo versus Satanás. Pero
debemos buscar en ti la fortaleza, mantenernos firmes. La iglesia debe mantenerse firme ante los ataques de Satanás. Y la única manera de mantenerse firme es robustecernos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Buscar la fuerza no en nosotros, buscar la fuerza en el Señor. Ayúdanos, Padre, también a darnos cuenta que tú nos has dado armas, tú nos has dado una armadura. Y la armadura está constituida por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es la espada, Señor, la espada del Espíritu es tu palabra. Ayúdanos a ceñir nuestros lomos con la verdad, a ponernos el calzado del Evangelio, a ponernos el escudo de la fe, a ponernos el yelmo de salvación. Que toda esa armadura está constituida por tu palabra, por tu Evangelio, y a vivir una vida en oración, Señor. Ayúdanos a vivir una vida todos los días orando y pidiéndote a ti la fortaleza. Hoy te pido, Señor, que si hay alguien aquí que todavía vive bajo la influencia de Satanás en el engaño, que tú lo hagas libre. Hoy te pido que si hay alguien aquí que tiene esa condición, te pido que tú lo ayudes, que lo llenes del Espíritu Santo, que le des una esperanza, que le muestres la verdad, porque tú mismo lo has dicho, Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si hay alguien cautivo del reino de Satanás, te pido que tú lo liberes, Señor, que tú lo libres de ahí y que tú lo hagas parte de tu reino, que tú lo traigas a ti. Te pedimos, Señor, que haya esperanza para todos en Cristo. Gracias te damos, a ti te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga, pueden pasar a compartir. Nos vemos el miércoles a las 5:30 de la tarde.